La Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia, UNI 3 Colombia, tiene el gusto de presentarles el aula taller titulada Vivir para contarlo, a cargo de la escritora Beatriz Janece Navas. La animadora sociocultural, Beatriz Janet Navas, es abogada, novelista, cuentista y poeta. Fue profesora universitaria en la Universidad del Rosario y catedrática de la Procuraduría General de la Nación. Entre sus reconocimientos literarios se cuentan el premio CEAB por su novela Pétalos de Hielo. Fue tercer puesto en el Concurso Nacional de Cuentos Historias en Yo Mayor con su cuento Perfume en el Collar. Obtuvo mención de honor en el concurso Ramón de Subiría con su cuento El Mundo Encantado de los Muertos. Autora del libro de cuentos La tristeza toca violín, de la novela Silencio en mis huesos, llevada al teatro por Entreluces Producciones del Perú. Actualmente en edición su poemario Abreviaturas. Hola amigos, estoy feliz de estar con ustedes y de iniciar hoy nuestro taller Vivir para contarlo. Este taller que fue diseñado para UNI3 por mí, lo he diseñado con mucho amor, pensando que esta sería la forma que me hubiera gustado a mí, que me enseñaran desde el inicio. Lo trato de diseñar de manera sencilla para que todos lo comprendamos, porque obviamente sé que son personas que están iniciando y que quieren aprender. Habrá quienes, porque ya vi que hay escritores, hay poetas que están formando parte en el grupo, lo cual me encanta y me llena de orgullo y pues que hayan querido entrar a mi clase. Y entonces pues digamos que ellos repasarán y muy seguramente nos van a ayudar también a concretar y a reforzar todo lo que sabemos. Entonces, como les digo, es un programa diseñado de la siguiente manera. Primero, la metodología que vamos a llevar en el tiempo que transcurra el curso, que está diseñado para un semestre. Vamos a iniciar con una clase que se colgará en la web para que nadie tenga pretexto de que no la vi, de que no alcancé, de que no pude. Esa la pueden leer, la pueden bajar y oír en cualquier momento del día, de la noche. Y es importante que la escuchen con atención y piensen con atención, porque vamos a ser conscientes de todo lo que vamos a hacer y vamos a aprender de los grandes. Entonces, es importante que ustedes la escuchen también porque allí vamos a dejar fijos los ejercicios que se van a llevar a la parte práctica, que como es práctica, obviamente sí tendremos que hacerla virtual y la haremos entonces por Zoom con las personas que quieran participar y llevar sus escritos y que estén resueltos a escribir, porque lo primero que tenemos que saber es que si queremos escribir es para que nos lean. Entonces trataremos pues de allí llevarlo y exponernos un poco para los que quieran, los que no quieran y lo quieran hacer anónimamente, me mandarán sus escritos, yo los leeré, no tienen que saber de quién es. De todas maneras, y si no lo quieren mostrar, pues tampoco pasa nada, porque aquí no se trata de estresarnos ni de angustiarnos, sino que la vamos a pasar delicioso aprendiendo. Entonces les voy a decir los puntos que vamos a tocar durante este semestre. Ya si nos va bien, si a ustedes les gusta, pues en el semestre siguiente haremos un curso avanzado. Por ahora vamos a hacer un curso muy básico y vamos a iniciar con el tema de escritor. ¿Por qué con este tema? Porque vamos a pensar y a meternos en modo escritor si nosotros queremos aprender. Vamos a cambiar nuestra visión de lectura, vamos a cambiar nuestra visión de por qué es necesario
estamos acostumbrados, por ejemplo, a leer y bueno, es que me pareció tan bonito y es que el lenguaje es lindo y la historia estuvo chévere por tal cual. Eh, Analizamos el contenido, pero no vemos como escritores todo. Obviamente el contenido es importante, ver cómo lo plantea el escritor, ver cómo lo maneja, es importante, pero hay aspectos que no estamos acostumbrados y que vamos a tener que mirar entonces para poder escribir como escritores. Lo primero que voy a incluir allí en el tema, luego de que terminemos todo ese modo de escritor que les explicaré en su momento, también me incluí el tema de la creatividad. Yo no creo en la hoja en blanco, la verdad, porque estoy convencida que lo que hay es pereza mental, que el que no escribe es porque simplemente no se le da la gana escribir, porque todos podemos escribir, todos descubrimos a esta edad talento, además que la perseverancia y la constancia y la disciplina logra lo que no logra nadie, pues si nosotros perseveramos y escribimos, nos volvemos escritores. Yo pienso que no hay tanto como puede nacer alguien con talento innato, digamos, sí, puede ser innato, pero también podemos hacernos escritores, más cuando ya tenemos tanto bagaje en nuestra vida, tantas experiencias en nosotros que nos van a permitir crear historias originales en la medida que son nuestras propias historias, por ejemplo. Entonces, para poder escribir y para poder contar nuestras propias historias, porque somos un cúmulo de historias, tenemos que desarrollar, como les digo, esta creatividad que simplemente la vamos a utilizar, por ejemplo, cuando nos bloqueamos. Estamos escribiendo y de pronto, yo digo, a mí la literatura, la escritura me tira, me lleva. Pero llega un momento que de pronto paro porque digo, brujas, ¿para dónde voy? O sea, yo me dejo llevar por lo que va saliendo. Cuando se me genera algún conflicto o no sé cómo hacer para que no se me pierda esa tensión dramática, hay métodos de ejercicios para desarrollar creatividad y ver cómo salimos de este enredo que nos metemos. Entonces, ese es el objetivo, pues, de este segundo tema, el de la creatividad. Ahora, ¿qué otro punto tenemos que desarrollar? No solo tenemos la creatividad, sino que tenemos que conocer los aspectos básicos. ¿Cuáles aspectos básicos tenemos que conocer para poder ser escritores? Tenemos que saber cómo surgen las ideas, tenemos que saber qué es una idea, qué es un tema, cuál es la trama, cuál es el argumento. Son conceptos diferentes y es necesario racionalizarlos para poder comprender desde el comienzo, porque hay cosas, por ejemplo, tan simples como el tema. Resulta que hacemos el cuento y nos entusiasmamos con el cuento y como al comienzo del cuento se nos va por las ramas, como que no sabemos al fin cuál va a ser el fin de este cuento ni qué es lo que queremos contar, pero bueno, terminamos el cuento. Queremos llevarlo al profesor o queremos publicarlo. Señor, ¿cuál es el tema? Quedamos de una vez locos, ¿cuál era el tema? ¿Qué era lo que yo quería contar? Entonces miren ustedes que esos aspectos son necesarios. Es necesarísimo conocerlos y tenerlos claros. Ahora, ya teniendo claro eso, viendo de dónde van a salir nuestras ideas, cuál es el tema que me va a servir de guía, puedo determinar cuál es mi idea principal, vamos a desarrollar el tema. Ahora tenemos que ver cuál es la estructura que le voy a dar yo a este cuento. Que quiero empezar por el final, que quiero empezar en media res, o sea que lo quiero empezar por la mitad, o voy a hacerlo en forma lineal, o voy a hacerlo en forma redonda, etcétera, etcétera. Esos aspectos tenemos que aprenderlos.
¿Y para qué? Para hacer nuestros propios escritos y para que cuando nosotros estemos analizando y estemos leyendo los libros de los grandes escritores de los que queremos aprender, empecemos a mirar las estructuras, porque todos los días nos cambian la cosa. Todos los días surgen nuevas escrituras, nuevas estructuras, nuevas formas de escribir. Nosotros con esta globalización y con estas redes vemos que, mejor dicho, las ideas se alocan y tenemos que estar, por más viejos que sean, actualizados y mirando cómo va la cosa actualmente. Ya tenemos nuestra estructura y vamos a ver quién cuenta la historia. Tenemos que decidir quién la va a contar. Entonces ahí el tema de narradores es fundamental. ¿Cómo lo voy a hacer? Si la quiero hacer en primera persona, si la quiero hacer en tercera persona, si la quiero hacer en segunda persona, si quiero que mi narrador lo sepa todo, si quiero que solo sepa una parte. Eso es fundamental. Y esos narradores tenemos que saberlos manejar porque es en lo que erramos mucho al comienzo. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un personaje que es el protagonista y está hablando en primera persona y de pronto lo vemos que sabe lo que ocurre en el cuarto siguiente como si fuera un omnisciente y resulta que eso no puede suceder. Entonces no podemos confundir los narradores, tenemos que tener muy claro sus límites, su focalización, qué es lo que puede ver, qué es lo que puede sospechar, qué es lo que puede saber y desde dónde lo vamos a mostrar. Entonces, todos esos temas tenemos que aprenderlos, tenerlos claros y desarrollarlos. Otro tema que tenemos que tener claro es dónde van a actuar los personajes. Tenemos que perfilar muy bien los personajes. Por eso, ustedes van a ver cómo iniciamos conociéndonos, que digo yo es como creando nuestro propio personaje, que vamos a aclarar después, porque mirando la humanidad de nosotros mismos para poder darle humanidad a los personajes que vamos a ver, cómo los vamos creando y cómo vamos aprendiendo del entorno y de la gente, características y características actuales si lo hacemos, si vamos analizando todo con ojos de escritor. ¿Qué otro tema tenemos que analizar? Si ya tenemos también el personaje, ¿dónde lo vamos a poner a actuar? Tenemos que ver cómo vamos a armar esa atmósfera donde va a actuar. Y eso es importantísimo, la atmósfera es importante definirla, porque ustedes saben y ustedes ven cuando uno está triste, todo lo ve color gris y todo cambia y es melancólico todo. Ustedes ven, entonces el paisaje, por más de que esté hermoso, si el que lo está definiendo es el ojo del que está triste, va a ser diferente a los ojos del que está contento. Entonces, mire cómo podemos y tenemos que ir matizándolo todo y tenemos que ir fijándonos y tenemos que ir viendo cómo sacar esas formas, cómo crear esos ambientes de acuerdo también al ambiente psicológico que estamos creando dentro de la historia. Ya teniendo pues el ambiente, fíjense que es también importantísimo saber el tiempo narrativo. ¿En qué época están pasando los hechos? No podemos decir cosas, por ejemplo, estamos hablando del año de los 20 y decir pues que sacó el celular porque sería un absurdo. ¿Sí? Entonces es necesario saber el tiempo narrativo del cuento o de la historia, de la poesía, de lo que estamos diciendo, para tener, digamos, el conocimiento cierto
y tendremos que investigar sobre eso para saber cómo se comportaban, cómo vestían, cómo comían, qué actividades hacían, cómo era el ambiente en esa época. Todo es importante. Eso en cuanto al tiempo narrativo. También tendremos que tener la línea de nuestro tiempo, del cuento, de la novela. Claro, ¿por qué? Porque nosotros si queremos, por ejemplo, hacer o yo les digo que les voy a hablar en cristiano, volvemos en el tiempo, damos saltos en el tiempo y volvemos al pasado, por ejemplo. Resulta que estamos hablando de una forma en el presente y eso lo tenemos que tener absolutamente claro. Si nosotros nos devolvemos en el tiempo, lo que recordemos también tiene que ser acorde con el tiempo. Entonces, si yo estoy hablando como vieja hoy y voy cuando yo era niña, muy seguramente mi mente, mi forma de hablar y todo era, y de pensar era distinta. Entonces, se tiene que sentir ese cambio narrativo y tenemos que tenerlo claro. Entonces, cuando nosotros vamos a comenzar, yo les enseñaré, tenemos que hacer nuestra línea temporal y vamos a ver de cuándo a cuándo vamos a hacer este salto para saber de aquí a aquí cómo voy a describir y cómo volvemos al presente, que dispara esos regresos al pasado para que no se dé cuenta el lector que estamos devolviendo a propósito y para que no quede abrupta esa, digamos, esa secuencia, así, hacerla así como loca dentro del esquema narrativo que estamos haciendo. ¿Qué miraremos al final? También tendremos que mirar el tono. Tendremos que mirar cómo queremos crear nuestra historia de manera humorística, la que va a ser melancólica, va a ser dramática, bueno, todos esos aspectos. Y finalmente vamos a culminar con el tema de los géneros narrativos. Pero estos aspectos que vamos a ver en este semestre les sirven a todos, sea que les guste poesía, sea que les guste el cuento, sea que les guste la novela. Ahora, aquí nos vamos a gozar todo y cada cual va a escribir como quiera. Si se ponen los temas, el que quiere escribir en poesía lo puede ir haciendo, el que quiere escribir cuento lo puede ir haciendo, el que quiere escribir una novela lo puede ir haciendo. Lo que sí les aconsejo es que todo lo que hagamos lo guarden, porque al final todo nos sirve. Entonces, con este esquema que les he planteado, vamos a iniciar con el tema del escritor. Espero que el programa les guste y que lo sigan al pie de la letra para que logremos el objetivo final, escribir y sacar un buen texto al final del semestre. Gracias. El encuentro del aula taller Vivir para contarlo 1 será los días jueves a partir de las 10 de la mañana por la plataforma Zoom. Escuchemos literatura. Para iniciar este primer capítulo, la escritora Beatriz Janet Navas nos lee un fragmento de su novela, Silencien mis huesos. Mucha atención. Voy a leerles un fragmento de mi novela Silencien los huesos, que dice: sí, ella nunca tuvo derecho a decidir ni a pensar por sí sola. Siempre me sirvió sin decir nada, sin exigir nada a cambio. Aún recuerdo el día cuando llegó a la hacienda la madre de Augusta. Me parece que se llamaba doña Faustina. Venía con sus 3 hijas. La mayor agarrada de una mano a las mechas de su pañolón, las otras 2 aferradas a sus faldas. Llevaban botas negras de caucho, sombreros de paja y ruanas a cuadros. Las había mandado su papá para que mi madre escogiera la adecuada para cuidarme. Mi madre, con su rostro sin sonrisa, su cabello con corte de hombre, enfundada en pantalones oscuros, las hizo pasar al frente e inspeccionó a las hijas, una por una, como quien compra melones en el mercado. Les miró las manos, los dientes, las orejas,
Con asco les revisó el pelo para ver si tenían piojos. Se paró enfrente y pensativa se quedó mirándolas por un rato. Ellas temblaban como si estuvieran frente a un pelotón de fusilamiento. Se tomaron de las manos hasta moratarlas. Tal vez pensaban que de esa forma nadie las podía separar. Me quedo con mi ahijada, dijo al fin mi madre. Las mujeres soltaron el llanto. Era la menor de las hermanas. Su madre volteó la cara y salió empujando a las otras hijas hacia el portón. Mientras salía decía: se la encargo, comadrita. Le recomiendo a mi cubita. Y se secaba las lágrimas con el pañolón. Yo miraba la escena desde el cuarto de la desesperanza, donde solo unos patines colgados en la pared demostraban que algún día había existido vida. No había acabado de salir la comadre cuando Lucinda la desvistió. Mi madre gritaba: abra bien la manguera y refriéguele el cuello y las orejas para que le salgan las rullas de mugre. Échele jabón de tierra y vinagre en las mechas. La chica se encogió, se volteó quedando de espaldas. Mi madre con su vozarrón le ordenó que volteara el cuerpo y le entregó un estropajo recién comprado para que refregara debajo de los brazos y sus piernas. Lucinda y mi madre no le daban tregua. Ella temblaba y parecía atorarse con el agua fría que caía a chorros, primero en su cabeza y en su cara, luego en el cuerpo. Por último, la voltearon entre las dos y cada una cogió una pierna. Lavaron con la manguera sus partes íntimas, mientras ella chillaba y se revolcaba como un animal al que están degollando. Pensé que se les iba a resbalar de las manos. Cuando acabaron, la dejaron desnuda en el patio al rayo del sol mientras buscaban qué ponerle. Ella cubría con sus manos sus incipientes senos y sus partes íntimas. Creo que pese a lo bizarro del cuadro, fue esa la primera vez, después de mi accidente, que experimenté de nuevo el goce con los ojos.